Dictamen de auditoría es un documento formal que suscribe el contador público conforme a las normas de su profesión, relativo a la naturaleza, el alcance y los resultados del examen realizado sobre los estados financieros. La importancia del dictamen en la práctica profesional es fundamental, ya que usualmente es el único trabajo que se conoce de su trabajo. Sí, existe una etapa importante en este proceso, que requiere de mayor cuidado profesional, y no es otra que la elaboración del dictamen. Como quiera que en él se materializa y se consolida de manera precisa y sin equivocaciones el resultado obtenido. Después de surtir toda la etapa de programación y ejecución de la auditoría, con innumerables pruebas sustantivas y de control, verificaciones, inspecciones, confirmaciones, análisis, cálculos, etc., complementándose con reuniones y verificaciones con la administración. Los pasos que se debe tener en cuenta al momento de realizar una misión de los informes de auditoría son los siguientes. Primero, preparar una TAP. Este hace referencia al primer punto de contacto de la alta dirección con los resultados de auditoría. Por esto, es importante presentar la siguiente información. Primero, título del informe. Segundo, nombre del auditor responsable. Tercero, fecha de conclusión de la auditoría. Cuarto, nombre de la empresa o la unidad auditada. Segundo, elaborar una introducción. En esta sección hace referencia a que el auditor debe suministrar una visión general con informaciones sobre el área y los procesos auditados, qué normas está dando soporte para la realización del trabajo y de esta manera presentar a cualquier persona las razones por las cuales se llevaron a realizar la auditoría. Tercero, elaborar un informe ejecutivo. Presenta las siguientes conclusiones de los trabajos realizados de forma completa, en la cual se deben llevar a cabo la siguiente estructura. Primero, una breve descripción de lo que fue auditado, objetivos, alcance, fecha de inicio y conclusión de la auditoría. Y segundo, presentar las conclusiones del auditor. Cuarto, presentar la terminología utilizada. Se deberá presentar los términos utilizados en la elaboración de informes para tener una mayor claridad de la comprensión de la información presentada. Quinto, presentar el plan de auditoría. El plan de auditoría debe presentar el auditor líder y sus calificaciones, así como los demás auditores que componen el equipo. Esta sección también debe describir cuáles fueron los documentos evaluados y quiénes fueron las personas entrevistadas. El auditor debe describir cuáles fueron las etapas seguidas en el transcurso de la auditoría y cuáles fueron los criterios utilizados para seleccionar los documentos evaluados y las personas entrevistadas. Sexto, descripción de los hechos constatados. Cuando algo esté en desacuerdo con los estándares establecidos, el auditor deberá tomar nota describiendo los hechos y las evidencias constatadas. Séptimo, presentar las recomendaciones. Finalmente, el auditor debe concluir con una sección de recomendaciones de la mejora para la organización. En esta etapa, él debe considerar los siguientes aspectos. Primero, ser positivo. Él debe concentrarse en lo que se está sucediendo en el momento y cómo los aspectos positivos de la empresa pueden ser aplicados en las áreas o procesos ineficaces. Segundo, ser específico. El auditor debe ser muy claro y específico sobre los aspectos que no están en conformidad con los estándares establecidos y qué acciones deben ser implementadas para garantizar la conformidad. Tercero, ser sucinto. El auditor debe ser breve en las recomendaciones e incluir sobre las informaciones y detalles que son realmente necesarias para la empresa. Conclusiones finales. El auditor está concientizándose de la presentación de los resultados de la auditoría de forma clara y objetiva para que los ejecutivos puedan comprender la situación y actuar a favor de la mejora continua del establecimiento o la empresa. El alcance de una auditoría es la profundidad de la auditoría realizada. Esto de acuerdo con el objetivo que se busca alcanzar. Bien,
El proceso de auditoría tiene diversos propósitos. Entre ellos se destaca la revisión regular de los registros como tal de la empresa, la detección de errores internos, la detección de algún fraude dentro de la empresa y los incumplimientos en las políticas normativas de las mismas organizaciones, entre otros propósitos. Bien, la planificación de una auditoría permite a la empresa identificar los errores cometidos y asimismo enmendarlos a tiempos, de manera de que el proceso de auditoría interviene sobre el error para que no se cometa un acto nocivo y dañino para la empresa, y así el propietario o el personal capacitado para intervenir en este sentido tenga que registrar un acto correctivo para así subsanar las heridas o daños que haya causado el error no visto o cometido dentro de la empresa. La mayoría de las pequeñas y medianas empresas no están obligadas a presentar auditorías y por ende pues no le dan importancia a las mismas. Sin embargo, la aplicación de un proceso de realización de una auditoría permitiría y proporcionaría a las organizaciones y a las empresas una optimización en sus operaciones y lograrían un importante ahorro en sus gastos y costos, de manera que sería muy beneficiosa para las mismas entidades. En el caso de un supermercado, al aplicarse un proceso de realización de una auditoría, el propietario del mismo supermercado puede establecer medidas para lograr un buen control financiero y de gestión. Asimismo, al realizar un análisis del balance, se puede identificar con claridad aquellas situaciones que pueden constituir un riesgo y que más bien podría ser una oportunidad financiera. Además, al realizar un análisis de la cuenta de resultados, se pueden planificar estrategias para lograr un mayor nivel de ahorro y rentabilidad para el mismo supermercado, de manera que sea directamente beneficioso aplicar un sistema o un proceso de realización de auditoría. Cumpliendo los pasos de la auditoría, realizando los respectivos registros en los papeles de trabajo, analizaremos toda la información recolectada, realizaremos la observación detallada de los hallazgos y los efectos que causen en la empresa y realizaremos las debidas recomendaciones a estos hallazgos. En las recomendaciones se orienta a la administración hacia la solución de los diferentes hechos, orientadas a corregir las causas detectadas de los hallazgos. Las recomendaciones tienen que ser redactadas con claridad, precisión y de una manera constructiva. Tienen que ser factibles y considerar el costo-beneficio en la empresa. Tienen que ser orientadas a erradicar las causas detectadas y consecuentemente minimizar los efectos. Vamos a hablar del siguiente tema, que es la responsabilidad del auditor al presentar un dictamen de auditoría. El auditor debe expresar una opinión sobre los estados financieros en base de la auditoría. Se desarrolló de acuerdo como la dicta la norma. También se debe tener en cuenta cuáles son los procedimientos para tener una buena auditoría. Como acabo de decir, tener una buena evidencia para la evaluación del riesgo y demás elementos. El auditor deberá definir si la evidencia es la suficiente para dar una opinión clave, exacta y acorde. En estas responsabilidades encontramos las siguientes. La opinión del auditor. Es bastante informática esta opinión, ya que él debe de informar todo acorde a los estados financieros, también informar sobre los requisitos legales y normativos. También está la firma del auditor, también la fecha del dictamen del auditor. Queda luego en el auditor después de que tenga toda la información. También está la dirección del auditor. Esta la deberá dar cuando vaya a presentar lo de la auditoría,
tiene que decir el lugar de la jurisdicción y cuál es el lugar donde trabaja. También encontraríamos la información en los estados financieros. Esta información debe ser adecuada, verídica, y si no es así, se deberá volver a hacer todo para dar una muy buena opinión frente a la auditoría que se hará en el día, la fecha en que se va a programar el auditor con la empresa.